días. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío, por este día, este tiempo. Señor, gracias por el privilegio de que podemos estar aquí, podemos alabarte, adorarte. Señor, podemos entrar en tu presencia. Queremos entrar en tu presencia, Señor. Queremos, Dios mío, gozarnos. Dios mío, queremos llenarnos. Queremos reconocer que somos hijos tuyos, que tú has venido a nuestra vida, tu reino se ha acercado a nosotros, que hemos recibido la identidad de ser hijos tuyos, de ser tus amados. Y te damos gracias, Señor, por tus méritos, por tu favor, tu misericordia, porque todo es a través de ti, Señor, todo es por ti, Jesús. Tú eres la puerta, tú eres el acceso, Señor. Tú eres el camino, Señor, que nos lleva al Padre, que nos lleva a la salvación. Por eso hoy queremos reconocerte como todos los días de nuestra vida, Señor. No queremos olvidarnos de tu amor, Dios mío, de tu sacrificio, Jesús. Por eso, Señor, hoy más que nunca queremos, Dios mío, reconocer que somos hijos tuyos, Señor, y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy es un domingo más del año, de nuestra vida. Pero hoy se celebra, o esta semana se ha celebrado la Semana Santa, aunque santo solamente es el Señor. Amén. Y también nos pone la santidad en nuestras vidas, que es a través del Espíritu Santo. Y nadie puede ser santo si no tiene a Jesús en su vida, y tampoco no hay nada santo que no sea Dios. Amén. Pero bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que estamos escuchando, estamos viendo, porque la verdad que todo entra por los oídos, entra por lo que vemos, y hoy es el día final, hoy es el día de la resurrección. Hoy Jesús resucitó al tercer día y yo me basaba un poco en ello, ¿no? En lo que es la resurrección de Jesús. Y la palabra de Dios, la Biblia, es todo es un libro de amor, es un libro de una relación de Dios con su pueblo, con sus escogidos, con el mundo, con la humanidad. Pero también empezó a traer el mensaje y a escoger y hacer pueblo, hacer familia, hacer hijos. Desde el Génesis vemos la perdición, vemos el apartarse de Dios, pero siempre Dios nos ha amado, siempre Dios ha renovado el plan, el propósito. Con Noé vimos la situación, ¿no?, de que Dios vio, ¿no?, la obra que hizo y dijo, ya no la haré más, sino que buscó un plan de poder seguir atrayendo, ¿no?, con esos lazos de amor a lo que está perdido, a lo que está extraviado, lo que está alejado. Y la obra sublime viene en el Evangelio y es Jesús. ¿Qué más podía hacer Dios? Y en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dio a su Hijo unigénito, dio a Jesús, dio a su Hijo en sacrificio como el símbolo del Cordero sin mancha. Hoy también se celebra la Pascua en algunos lugares, en algunas religiones, que también la han transformado en otras cosas, pero la Pascua, que es salir de la esclavitud, salir de la opresión, ir en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, ser libres. Y Jesús dijo, ser libres por mi palabra, y conocer la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Por lo tanto, el plan de Dios no es que podamos ser salvados. Hoy venía escuchando una canción en inglés, y mi esposa me la traduce, y también mi hijo, y habla de aquel pecador que estaba en la cruz, ¿no?, junto a Jesús. Había uno que le decía, si tú eres el Hijo de Dios, y como pone que eres el Rey de los judíos, pues sálvate a ti, sálvate a nosotros. Este hombre que estaba también merecidamente, ¿no?, y le reprocha a él, aún no te das cuenta que estando aquí Dios te comporta de esa manera. Nosotros estamos aquí porque no lo merecemos, pero él no, porque él es el Hijo de Dios. Y viene una palabra que dice, Señor, cuando acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Y Jesús vino y Juan el Bautista predicaba, ¿no?, la palabra
en el desierto y decía preparar senda, ¿no? El reino de los cielos está cercano, se está acercando. Amén. Y el reino de los cielos se sigue acercando a nuestras vidas porque estamos en esos tiempos de gracia. Una reunión como la que es hoy es escuchar el mensaje de salvación para que te acerques, para que tengas un encuentro, para que si estás perdido vuelvas a Jesús, si estás alejado, si estás en pecado, no lo sé cuál es tu situación, pero que hoy, o un día como hoy, como tantos, tenemos el privilegio de poder acercarnos, ¿no? Porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Se acercó a unos ladrones, asesinos, se ha acercado a nuestras vidas y eso abrió un prisma, un abanico que es para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ya no es religión, ya no es por sangre, ya no es por familia, ya no es por herencia natural, sino es porque Dios acerca a tu vida y tú crees en Él. Y aquel que cree en Él, pues será salvo. Amén. ¿Tú crees en Dios? Amén. ¿Tú crees en el nombre de Jesús? Amén. Pues entonces eres hijo de Dios. En el Evangelio de Juan 1, versículo 12, donde nos habla claramente de que Él es el Verbo, Él es todo. Y dice el versículo 12, mas todos los que le recibieron, muchos le recibieron, otros no le recibieron, otros lo rechazaron. Aunque vieron, y hemos visto en el Evangelio tantas ejemplos, muestras de el amor de Dios, la misericordia de Dios, de que Dios se acerca, de que toca a unos ciegos, de que toca a unos leprosos, de que uno se acerca, 9 se apartan. Vemos ese ejemplo, ¿no? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Amén. Jesús no dejaba en su ministración a su familia, a sus discípulos, digo su familia porque los amaba como familia, más que a su madre. Y Jesús no dejaba de hablar, de decirles, lo que os estoy hablando es para traeros libertad y llamaros amigos, llamaros hijos, ya no sois esclavos, porque lo que yo os traigo es la revelación de Dios, del Padre, el acceso, la comunión, la intimidad, el que podáis llegar a ese acceso de poder ser llamados hijos de Dios. Amén. Antiguamente no se llamaba hijo de Dios, era muy difícil, era imposible. Si no habían nacido en una genealogía familiar que empezó con Abraham. Abraham empezó con su genealogía casándose con Sara y no teniendo descendencia, y la sierva egipcia Agar se acercó a él en una forma natural de poder seguir la estirpe de familiar para que no se perdiera, y nació Ismael. Pero Dios tenía un plan y era el hijo de la promesa. Amén. Y el hijo de la promesa es el amor de Dios, es de que Dios no desespera, Dios no deja, no cesa hasta que consigue realmente su obra, y su obra es que lleguemos a ser hijos de Dios. Amén. A nacer de nuevo, a tener un bautismo, a tener un encuentro espiritual, a que todo lo que sea exterior, que nos parece ser que nos considera ser aceptos a algo, que después cuando llegamos a un punto nos damos cuenta de que quizás estamos vacíos, no lo tenemos, pues tengamos el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y Abraham tuvo a Isaac, e Isaac tuvo la descendencia, y esa genealogía se convirtió en una religión, que es la religión judía. La religión judía también hacía acepción de personas. Los gentiles, los samaritanos, no podían tener acceso, no a ser llamados hijos, porque era muy difícil ser llamados hijos, sino tener una genealogía de sacerdocio, de familiaridad, de un acceso a través de otros. Pero todo eso se rompió rápidamente en el Evangelio, cuando dice la palabra de Dios, mas todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creen realmente, a los que le reciben, a los que ven el reino de Dios como algo que se plasma en estos tiempos, de que no es algo que podrá ser el día de la salvación, sino el reino de Dios se ha acercado. Jesús ha venido a tu vida, y cuando Jesús viene a tu vida todo cambia.
Jesús vino a sus discípulos, y lo hemos compartido tantas veces aquí, que todos nacieron de nuevo, tuvieron un encuentro. Mateo, Pedro, tantos que tenían sus profesiones, tenían sus vidas hechas, como aquel que dice, pero realmente había un vacío en ellos. Yo no sé si a ti hay un vacío, hay una necesidad, pero si hay ese vacío, esa necesidad, no la quiere llenar el Señor, sino por esa rendija va a entrar el Señor para llenar tu vida por completo. Y cambiar realmente, no solamente poner el parche en esa rendija, sino entrar por esa rendija y hacerte nuevo, para que realmente tengas la identidad que tantos buscamos en el mundo y que muchas de las veces llega al final de nuestra vida y no encontramos la identidad. Y nos cambiamos de identidad no sé cuántas veces. Ahora hay una pelea tremenda en España. Todos se quieren tener los papeles, quieren ser españoles para poder, no sé, tener una oportunidad. Busca la identidad con Cristo. Porque Dios no te va a dar una oportunidad. Dios te va a dar todo para que seas, bueno, ya no te digo buscarlo por una prosperidad natural, económica, sino para llenar tu vida y para que realmente puedas reconocer que eres un hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, no porque tú seas hijo de alguien, y lo hemos visto tantas veces, eso te hace acceso a que seas un hijo de Dios. Serás hijo del pastor, serás hijo de fulanito, de fulanita, habrás nacido en una familia, pero tienes que tener un encuentro con Dios. Tienes que tener un momento donde tengas el bautismo. Y bautismo en aguas es morir, pero un bautismo de fuego, un bautismo del Espíritu Santo. Un bautismo que realmente le creas de verdad, no porque ha habido un hábito en tu vida, una costumbre, una forma, sino porque llega un momento donde tienes que tener un encuentro con Dios que es vital para tu vida, donde se rompe el cordón umbilical del mundo familiar, natural, y tienes esa relación de nacer de nuevo en Cristo Jesús. No son engendrados de sangre, y muchos somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de que Dios hoy se place escogerte a ti, de que Dios hoy pone sus ojos sobre ti, siendo pues hijo de un carpintero o siendo, por favor, dale un poquito de agua a ese hombre que se nos asfixia, y estamos hablando de la muerte espiritual, no natural, por ahora, sino que Dios es el que tiene el acceso, como he dicho al principio. Jesús es la puerta. Amén. Ni la iglesia, ni el nombramiento, que podemos tener mucho o anhelamos en la vida. Yo puedo anhelar tener un obispado, pero si no he nacido de nuevo, no me consideraré un hijo de Dios. Amén. En Romanos 8, y esa fue la resurrección de Jesús, para que podamos tener acceso, podamos hoy poder creer en Dios, de que su palabra sigue siendo viva, sigue siendo poderosa, sigue teniendo la potestad para que podamos entrar o ver el reino de Dios y poder tener acceso, porque Dios no hace acepción de personas. Dios tiene un plan, un propósito para ti, y el plan y el propósito en tu vida, como he dicho, será prosperarte, añadirte, bendecirte, pero sobre todo darte identidad, decirte ya no eres desamparado ni desamparada. Quizás has sido durante mucho tiempo estéril, pero yo escogí a la estéril, y en su día la estéril dará más fruto que pues la fértil. Amén. Y ese es el milagro de Dios, de ser escogidos del Señor. Romanos 8, versículo 14, habla Pablo, y yo leyendo esta palabra me acordaba mucho de Pablo, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pablo no le fue revelado la historia o el conocimiento de Dios, puesto que él nació en una familia judía. Él era maestro, él había nacido en una familia judía, él era judío, él conocía la Torá, los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros, los libros de Moisés, la ley de Moisés, la llevaba al 100% a cabo y rabo. Era perseguidor de la iglesia porque era como blasfemia. Él era conocedor del mensaje de la palabra,
pero él no se consideraba hijo de Dios. Él se consideraba pues un instrumento, un añadido, un complemento, pero no estaba dentro de lo que es eres hijo realmente. Amén. Cuando le vino el Espíritu Santo camino a Damasco, cuando fue descabalgado del caballo, donde fue ciego naturalmente y fue llevado a la ministración y después fue llevado al desierto y tantas cosas que le pasó, ahí fue donde reconoció realmente de que tuvo acceso por Jesucristo, porque Jesús vino a su vida, porque el reino de Dios se acercó a él, porque tuvo un encuentro con Dios, porque no lo rehusó, sino le dijo: un instrumento útil va a ser en mis manos. Y él le dijo: Señor, ¿qué quieres de mí? Él rápidamente vio los cielos abiertos, él vio el reino de Dios. Amén. Y ese reino es el que tenemos que realmente darnos cuenta. Y Pablo dejó ya todas las costumbres, todas las rutinas, todo lo religioso, todo lo vano. Pablo decía, la letra mata. Fíjate, toda su vida asentado en la letra, en las formas, en las costumbres, en los rituales, en las leyes. Pero eso no le daba acceso a recibir el amor, el abrazo, la comunión, la intimidad, el todos los días, el allí donde esté, lo que venga contra mí. Y entonces fue cuando él pudo decir: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Él era guiado por la ley. En sábado no se podía hacer milagro, no se podía hacer nada. Los fariseos hablaban cuando los discípulos daban de comer a los pobres, y de cómo hoy en día santo podemos hacer esto. Esto es una blasfemia. Y Pablo se dio cuenta realmente de ese bozal que tenía el buey en la boca, de esa atadura que tenía puesto en el cinto o en el cuello, de esa atadura que muchas veces tienen los religiosos que tienen en este mundo, que hemos visto una semana de pasión, de devoción, de lloro, de romperse la camisa, pero mañana a otra cosa, mariposa. Los hijos de Dios son hijos de Dios siempre. La santidad es siempre, porque Dios es santo y Dios es con nosotros. Y es a través del Espíritu, dice la palabra de Dios, los que son llamados hijos de Dios. Amén. Que tengamos ese sello, hermanos, que pueda venir ese ser llamado hijo de Dios porque el reino ha venido a tu vida, porque has recibido el Espíritu Santo, porque llegó un día donde tuviste ese encuentro, donde llegaste un día yendo hacia Damasco, donde fuiste descabalgado, donde cambió tu vida por completo, donde no fue un añadido de un complemento que te sirve para seguir haciendo tu voluntad. Ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Y ya no es mi voluntad, sino la voluntad del que vive en mí, que es Cristo. Amén. Entonces se te reconocerá de que eres un hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud para mí es la religión. Si hay algo que esclaviza, es lo religioso, lo vano, lo que no tiene fuerza, lo que no tiene poder, lo que no tiene potestad. Lo aborrezco. El otro día yo compartía el domingo pasado sobre el perfume de Cristo, el perfume de Dios. ¿Y cuál es el perfume de Dios? El perfume de Dios no es una fragancia de incienso o de un olor rancio o de un aroma que es por unas costumbres, por unas formas, por unos hábitos, por una apariencia. Eso se detesta, porque el perfume es el Espíritu Santo. Un perfume que anda en libertad, que anda en hacer la voluntad, el amor de Dios, de hacer locuras para este mundo, de ir en contracorriente de las situaciones que van, donde la corriente de este mundo también va a la religión y apoya a la religión. Pero Jesús fue un revolucionario espiritual. Jesús no estaba atado a esclavitud. Jesús no tenía temor. Jesús era valiente. Jesús se enfrentó a los romanos, pero sobre todo se enfrentó, pero no con carne, sino lleno del Espíritu Santo, se presentó a la religión y venció la ley, venció la ley al resucitar. Amén. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Yo lo leía y decía: papaíto, querido Padre. Ya no es esa religión del Santo Padre, el Sumo Padre, donde yo debo de entrar y debo entrar con una postura.
si yo entro con acción de gracia, acción de amor, con respeto, con santidad, con manos limpias, con corazón puro, pero entro delante de la presencia y tengo comunión con el Padre y puedo decir, Abba, Padre, papaíto, te necesito, Señor, te amo, Padre, estás siempre conmigo, Dios, no tengo ninguna duda y eso me hace acercarme a ti con los brazos abiertos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Cuando Dios viene a tu vida, nadie te puede quitar esa identidad. No hay duda en tu vida de que alguien pueda reprocharte que eres o no eres. Tendrás tu lucha con tus pruebas, con tus dificultades, con tus tropiezos, pero nadie te podrá quitar la identidad como puedes tener ahora mismo de que eres familia, genealogía de un Padre natural. Nadie podrá quitártelo, nadie podrá arrebatártelo. Eso será una comunión hasta el final de que serás un hijo de Dios. Amén. El hijo pródigo se fue, se marchó, pero él sabía cuál era su casa, su hogar, su lugar de nacimiento, y él volvió porque tiene una identidad. Es un símbolo de volver a la casa de Dios, de que podemos despilfarrar, podemos derrochar, pero sabemos nuestra identidad, que nos la da el Espíritu Santo, donde volver, y es volver a la casa de Dios. La casa de Dios no es remar ni es la iglesia, la casa de Dios es tu corazón, es Dios contigo, es tener un encuentro con el Señor en la iglesia, en la cárcel, en el hospital o en medio del camino. Tener ese encuentro con Dios, de que nadie te lo puede reprochar. En Gálatas 3, aleluya, Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Tiene profundidad. Y muchas veces cuando veo hermanos, no, he hecho la oración de fe y ya tiene a Jesús en su vida, a veces me entran mis dudas, pero también digo, es así. Cree en Jesús y serás salvo. Cree en el nombre de Dios y vendrá la salvación a tu vida. Ya después tendrás tu relación, tu encuentro, tu acercamiento, tu alejamiento, pero como aquel que dijo, hoy el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Como le dijo a Zaqueo, Dios está cerca de ti. No lo rehuses, no lo deseches. Abre la puerta de tu corazón. Por fe realmente serás llamado hijo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Bautismo en aguas y bautismo en el Espíritu, tan necesario en la iglesia en estos tiempos. Un bautismo que traiga fuego y que queme la mentira, el engaño, sobre todo el yugo de esclavitud, y te haga libre, pero no libre para hacer lo que quieras, sino libre para hacer la voluntad de Dios, para ser guiado por Dios, para que Dios te lleve en sus volandas, como yo siempre digo, ¿no? Aquel que anda en el Espíritu de Dios anda a favor del aire, del viento, del Espíritu Santo, y nadie podrá contra ti. Amén. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y hay un popurrí de religiones. ¿Cuál es la que salva? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es? La palabra de Dios es clara. El único que salva es Jesús. La única religión pura y sin mancha, como dice Santiago, es esta, ¿no? Visitar al huérfano y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha de este mundo. Amén. La única religión. Que no nos tachen, que no nos tilden, que no nos encasillen. Pentecosteses, bautistas, protestantes. Yo no me encasillo en ninguno de esos. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero que realmente Jesús se vea en nuestra vida. Jesús no era religión, era judío, pero realmente era Dios. Seguimos más adelante. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo estaba leyendo, ¿no?, la promesa, y Ismael
marchó al desierto triste, enfadado. Marchó diciendo: yo fui el hijo que vino antes, yo era el primogénito, yo fui el que nació, pero no era el hijo de la promesa. Marchó al desierto con su madre, con su familia. El hijo de la promesa era Isaac. El hijo de la promesa era el descendiente de Sara, pero no porque era Sara, sino porque Dios le habló a Sara y le dijo: tú tendrás un hijo. Ella se rió porque tenía casi 100 años, pero fue el milagro de Dios. Amén. Nosotros somos un milagro. El milagro es el que nos hace que podamos nacer de nuevo. El milagro es el que nos hace realmente que hoy podamos hablar lo que estamos hablando. Que cualquiera que nos escuche dirá que somos locos, pero bendita locura, que nos ha llenado, que nos ha saciado, que nos hace ver lo que antes no veíamos y lo que otros no ven. No es que no me dé igual, pero sobre todo lo que yo antes no veía, ahora lo puedo ver, porque se abrió, vuelvo a compartirlo, lo que es el reino de Dios. Hermanos, sé el hijo de la promesa. Pon a tu hijo también en la promesa, pon a tu hijo también en el altar. Isaac desde pequeños supo lo que era vivir dependiendo de Dios. Abraham lo subió al monte para ser sacrificado. Isaac le dijo: ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vamos? Vamos a hacer un sacrificio, un holocausto. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Abraham se detuvo, no hizo el sacrificio, pero Isaac se dio cuenta que realmente el sacrificio era él. Amén. Y a veces nosotros como padres espirituales no llevamos a nuestros hijos al matadero. No los llevamos al altar, a que tengan su encuentro, a que realmente puedan tener el nacimiento que es necesario, no necesario, vital para su vida. Y muchas de las veces nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos se van perdiendo porque no llegan a tener ese encuentro realmente de ser hijos de Dios, porque no están puestos en el altar, en el sacrificio. Amén. Primeramente Dios sobre todas las cosas y todo lo demás es añadido. No todo menos mi familia, todo menos mis hijos, todo menos mi economía. Y entonces eso nos hace que nos alejemos y podamos ser como Ismael, que se fue enfadado al desierto a montar su tribu y apartado de la promesa preciosa de estar siempre con Dios, con la voluntad de Dios. Amén. Pero también dijo Pablo: entre tanto que el heredero es niño y en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. Todo el proceso que conocemos, que leemos, que entendemos, que se nos viene a nuestra vida, que nos ha venido, al final de todo es la resurrección de Jesús, ¿no? De que la resurrección de Jesús no fuese solamente en un tiempo de la venida del Mesías, sino que la venida del Mesías está con nosotros hoy también. Amén. Los tiempos de la gracia, no dejo de compartirlo, están hoy. No estamos en días de juicio, estamos en tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia es de entrar en la presencia de Dios, de ser aceptos hijos de Dios. Amén. Para acabar, dice la palabra: y cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Amén. El espíritu de su Hijo es realmente, si tenemos un corazón nuevo, si tenemos el corazón de Jesús, sentimos como Jesús, ¿no? Jesús no se sentía solo nunca. Jesús siempre se sintió cerca del Padre. Jesús se sintió siempre amado. En medio de unos tiempos tan difíciles como los que vivió, de sacrificio, de las penalidades, de todo, pero Él siempre estaba cercano al Padre, cercano a la presencia de Dios. Amén. Si nosotros tenemos ese corazón, que tenemos el corazón de Jesús,
Sí, tenemos un corazón de amor, tenemos un corazón de misericordia, tenemos un corazón de compasivo para hacer buenas obras, pero sí tenemos un corazón que nos reconoce ser hijos, que nos reconoce la identidad más preciosa que hay, que es sentirte, pues, escogido. Amén. A veces perdemos la visión en no soy esto, no sé aquello, no tengo, podía alcanzar más, podía llevar más, nos comparamos unos a otros, vemos a veces faltas en nuestra vida, pero todo eso es un añadido, pero la base principal es que puedas reconocer a Dios y que puedas reconocer que Dios está en ti. Amén. Por lo tanto, es este versículo que digo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Deleítate en el Señor, hermano. Deleítate en el amor de Dios. Deleítate en la vida. Gózate de los tiempos que estás viviendo. Yo veo muchas veces que perdemos el gozo. El gozo es un alejamiento de estar cerca de Dios. A veces veo hermanos que están gozosos siempre, y es porque los veo orando, los veo en una intimidad, los veo en una relación con Dios, con el Padre. No pierden lo que hemos compartido antes, lo más principal, que es tu identidad. ¿Quién está contigo? ¿Quién eres? Amén. Qué bonita la palabra, aleluya, que puedas decir, Abba, Padre, Padre amado. Dice así que ya no eres esclavo, sino hijo, y su hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Así que, hermano, qué bendición que puedas estar aquí hoy, qué bendición que puedas escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos acerca a Jesús, la que nos limpia, la que hace la obra. Y la palabra de Dios es el mensaje de salvación, es el evangelio, es el mensaje que tenemos que seguir llevando, porque hay muchos que están perdidos, hay muchos hijos que aún no conocen realmente su herencia, su heredad, y su heredad es ser hijo de Dios. Amén. Yo con 26 años conocí a Jesús, y cuando conocí, lo primero que vino a mi vida fue una llenura de reconocer que Dios me amaba y que yo no era no sé, sino que vino una llenura en mi corazón. Amén.